ahora tenemos el BTS World Tour Arirang in Busan Sketch, y claramente volvemos a encontrarnos con esos pequeños momentos del Jikook que, aunque puedan parecer detalles mínimos para cualquiera que los vea por encima, para quienes llevamos tiempo observando la dinámica entre Jimin y Jungkook, tienen ese algo especial que inmediatamente nos hace detenernos y prestar atención. Porque una vez más aparece esa característica que tantas veces hemos comentado de ellos. Pueden estar rodeados de personas, pueden tener al resto de los miembros cerca, pueden estar en medio de un concierto, de una actividad o de cualquier situación relacionada con BTS. Pero aún así parece existir constantemente esa intención de buscar un pequeño espacio para compartir entre ellos. Y precisamente eso es lo que vuelve tan llamativos estos momentos de Busan. Porque no estamos hablando solamente de estar juntos, porque les tocó estar juntos, sino de esa manera tan natural en la que ambos parecen buscar la posibilidad de hacer algo solamente ellos dos. Hay un momento durante el concierto de Busan que me parece especialmente interesante por la conversación que tienen. Jungkook dice: hagamos esto juntos, y Jimin inmediatamente plantea la posibilidad de que vaya alguien del equipo, pero que el resto de los miembros no vaya. Y aquí es donde yo digo, ¿se dan cuenta de lo que estamos viendo? Porque la conversación, al menos desde nuestra perspectiva como fans que disfrutamos de su dinámica, vuelve a mostrar esa idea de querer compartir un momento más tranquilo, más reducido, sin necesidad de convertir todo en un plan grupal. No están diciendo que no quieran estar con los demás, porque evidentemente sabemos que ambos disfrutan muchísimo de sus compañeros y de pasar tiempo con todos. Pero cuando aparece la posibilidad de hacer algo juntos, también aparece esa intención de que sea un momento un poco más privado, más de ellos. Y eso es justamente lo que hace que estos pequeños intercambios resulten tan bonitos para quienes vemos el Jikook de una manera romántica, porque tienen esa sensación de, si podemos hacerlo juntos, hagámoslo juntos, aunque alrededor haya un montón de personas. Y es que siento que esta es una de las cosas que más se repiten cuando hablamos de Jimin y Jungkook. No importa cuántas personas hay alrededor, siempre terminamos encontrando momentos en los que buscan acercarse, hablarse, compartir algo o simplemente estar juntos. Y obviamente cada persona puede interpretar esos momentos de una manera diferente, porque nadie desde fuera puede saber exactamente qué sienten o qué significa cada conversación para ellos. Pero desde nuestra mirada como fans, es imposible no encontrar cierta ternura en esa constante búsqueda de compañía mutua. Es como si entre todas las posibilidades que tienen, también existiera ese pequeño impulso de decir, vamos juntos. Y para mí, ahí está gran parte del encanto del Jikook. No solamente en los grandes momentos que terminan grabados por las cámaras, sino en esos detalles pequeños donde parece que estar juntos simplemente les sale de manera natural. También tenemos ese otro momento durante el concierto donde están dando sus palabras y Jimin le dice al público, los amo. Y Jungkook responde rápidamente con un, yo te amo. Y sí, sé perfectamente que cuando Jungkook lo dice no está mirando directamente a Jimin, pero justamente por eso me parece interesante recordar que no sería la primera vez que ocurre algo parecido. Ya hemos visto anteriormente esa dinámica en la que Jimin expresa su amor hacia ARMY y Jungkook responde utilizando yo te amo, en lugar de decir simplemente yo también, o repetir exactamente la misma frase dirigida al público. Y obviamente cada quien puede interpretarlo como quiera.
Para mí, desde esa lectura romántica del Juk que tengo como fan, ese tipo de respuesta tiene un toque especial porque sucede justo después de que Jimin dice esas palabras. Porque el Jikook tiene precisamente esa colección de pequeños momentos que, vistos individualmente, podrían parecer insignificantes, pero cuando recuerdas todo lo que hemos visto a lo largo del tiempo, empiezan a formar una dinámica que para nosotros resulta muy reconocible. Y Busan vuelve a regalarnos uno de esos momentos. Además, esto conecta con algo que ya habíamos visto anteriormente en Busan. Aquel live que hicieron juntos mientras el resto de los miembros había ido a cenar a un restaurante. Y aquí nuevamente aparece esa misma idea que tanto nos llama la atención. Mientras todos estaban haciendo su propio plan, Jimin y Jungkook terminaron compartiendo un momento tranquilo entre los dos. Incluso tuvieron que aclarar que nadie les había dicho que hicieran el live simplemente porque eran de Busan, porque ya sabemos perfectamente cómo puede reaccionar el fandom cuando se trata de ellos, y cómo cualquier pequeño detalle termina siendo analizado hasta el último segundo. Pero, dejando de lado todas esas interpretaciones externas, lo que queda es algo bastante sencillo. Estaban juntos y decidieron hacer un live juntos. Y honestamente, eso me parece bonito. Porque no siempre necesitamos una explicación enorme. A veces, dos personas simplemente están juntas, están cómodas y deciden compartir un rato. Y cuando hablamos de Jimin y Jungkook, esa comodidad entre ellos es precisamente una de las cosas que más llama la atención. No es solamente que puedan trabajar juntos o aparecer juntos frente a una cámara. Es que también hemos visto esa tendencia a compartir momentos que parecen mucho más tranquilos, mucho más cotidianos, como sentarse a comer, hablar, descansar o simplemente pasar tiempo juntos. Y para quienes tenemos una mirada romántica del Jikook, obviamente resulta inevitable ver esos detalles con una sonrisa. Por eso yo siempre digo que pasar tiempo a solas parece ser uno de sus activadores favoritos. Y lo digo obviamente desde nuestra percepción como fans, no como una afirmación sobre lo que ocurre realmente en su vida privada. Pero si nos limitamos a los momentos que ellos mismos han dejado ver, existe una cantidad enorme de ocasiones en las que terminamos encontrándolos compartiendo espacios entre ellos. Y cuando hay muchas personas alrededor, no necesariamente significa que tengan que estar permanentemente separados. Al contrario, muchas veces parecen encontrar la manera de acercarse, hablar o crear su propio pequeño momento dentro de todo ese caos. Y hay algo todavía más interesante. Cuando esos momentos son realmente privados, nosotros no tenemos manera de saberlos. Y eso me parece importante, porque muchas veces el fandom se acostumbra a pensar que si no existe una fotografía, un video o una publicación, entonces algo nunca ocurrió. Pero evidentemente no funciona así. Las personas tienen vidas fuera de las cámaras. Pueden salir, comer, visitar lugares, encontrarse con amigos, pasar tiempo con sus familias o simplemente estar juntas sin que nadie lo sepa. Y en el caso de Jimin y Jungkook, si algo hemos aprendido de tantos años siguiéndolos, es que ellos no tienen obligación de mostrarnos absolutamente todo. De hecho, muchas de las cosas que posteriormente descubrimos no fueron porque ellos mismos salieran a contarnos cada detalle, sino porque en algún momento apareció una fotografía. Alguien los vio, un establecimiento mostró algo o surgió algún registro que permitió conectar determinadas cosas.
Y justamente eso es lo que hace que yo piense que perfectamente pueden existir muchísimos momentos que nosotros jamás vamos a conocer. No porque haya necesariamente algo secreto detrás de cada cosa, sino simplemente porque así funciona la vida privada de cualquier persona. Hay momentos que pertenecen únicamente a quienes los viven. Y por eso, cuando pienso en Busan, no puedo evitar imaginar que pudieron haber existido muchísimos más momentos de Jimin y Jungkook que jamás vimos. Ya sabemos que ambos tienen vínculos con ese lugar, que tienen a sus familias allí y que han hablado anteriormente de sus experiencias en Busan. Incluso antes de uno de sus conciertos, llegaron a comentar que había pasado muchísimo tiempo desde la última vez que habían ido, hablando incluso de años desde su debut. Y después aparecieron indicios de que ambos habían comido juntos en un restaurante de Busan durante su etapa de servicio militar, algo que en ese momento prácticamente nadie sabía. Y nuevamente nos encontramos con esa misma lección. Pueden hacer cosas juntos sin que necesariamente el fandom se entere inmediatamente. Eso es lo que me parece tan curioso cuando algunas personas creen que, porque no vimos algo en cámara, entonces no pudo suceder. Jimin y Jungkook nos han demostrado una y otra vez que las cámaras solamente muestran una pequeña parte de sus vidas. Nosotros vemos conciertos, lives, entrevistas, contenido oficial, fotografías y momentos detrás de cámaras, pero eso no significa que estemos viendo absolutamente todo lo que hacen. Y si hablamos de dos personas que han crecido prácticamente bajo la mirada pública, es completamente lógico que también existen espacios donde simplemente quieran ser ellos mismos y no estén pensando en lo que el fandom va a interpretar de cada movimiento. Por eso, para mí, una de las cosas más bonitas de estos momentos del sketch de Busan es precisamente esa sensación de continuidad. No es un momento aislado que aparece de la nada. Es otra pequeña pieza dentro de una dinámica que ya hemos visto muchas veces. Jimin y Jungkook hablando de hacer cosas juntos, buscando espacios para compartir, comiendo juntos, haciendo lives juntos, encontrando momentos tranquilos y en general, mostrando esa cercanía que para quienes seguimos su historia resulta tan característica. Y nuevamente quiero recalcar que hablamos desde nuestra percepción como fans, porque solamente ellos saben realmente qué significa cada momento y qué lugar ocupa el otro en su vida privada. Pero si me preguntan qué es lo que yo veo cuando miro estos momentos, la respuesta es muy sencilla. Veo a dos personas que parecen sentirse muy cómodas compartiendo tiempo. Veo a dos personas que, incluso estando rodeadas de todo el grupo, también encuentran oportunidades para crear pequeños momentos propios.